Chicos, sean bienvenidos a la tercera semana de clases. Vamos a empezar con los incineradores. En este tema, ya que vimos los fundamentos, pues vamos a tratar de ir ya equipos y equipos y equipos. Vamos a ir viendo y vamos a empezar, les digo, a mí me gusta más empezar por gases y luego por partículas. Hay quienes inician al revés, pero a mí me parece un poco más sencillo las partículas que los gases. Aquí les dejo los incineradores. Ok, pues creo que todos sabemos qué es la combustión y pues sabemos que son dispositivos que son muy simples y son capaces de lograr eficiencias de destrucción muy altas en las que nosotros podemos meter residuos sólidos, podemos meter gases, podemos meter partículas, se incineran y entonces tenemos pues remociones altas, ¿no? La idea es tener un quemador que se enciende con un combustible y con los residuos, ya sean sólidos, líquidos, gases, no sé. Y sí, también los líquidos se incineran, ¿eh? Y pues se proporciona cierto tiempo de residencia o de retención, del tiempo que van a estar los residuos ahí adentro. Y esto pues va a ser adecuado para el proceso de oxidación. Y pues debido a que es costoso y pues es difícil controlar el suministro de combustibles, pues los sistemas de combustión pueden diseñarse para incluir algún tipo de recuperación de calor. Tú estás tratando tus residuos y recuperas calor al mismo tiempo. La combustión también se utiliza para los problemas de emisiones más graves que requieren altas eficiencias de destrucción, como puede ser la emisión de gases tóxicos o gases peligrosos, pero existen algunos problemas que pueden ocurrir al usar la combustión. La combustión incompleta de muchos compuestos orgánicos puede dar como resultado la formación de aldehídos y ácidos orgánicos, que puede crear un problema de contaminación mucho peor del que tendríamos si liberamos los compuestos al ambiente tal cual. Aunque la combustión parece ser un proceso muy simple y que se entiende muy bien, en realidad no lo es tanto. La manera más exacta en la que se oxida un combustible o un desecho va a ocurrir por una serie de reacciones complejas de radicales libres en cadena. El conjunto de reacciones por las cuales va a ocurrir la combustión se va a denominar mecanismo de combustión. Al analizar este mecanismo de combustión se puede estimar la velocidad a la que va a ocurrir la reacción y las variables que afectan la velocidad. Para la mayoría de los dispositivos de combustión la velocidad de reacción avanza muy rápido en comparación con el funcionamiento del dispositivo. Mantener una combustión eficiente y completa es algo mucho más un arte que una ciencia. Entonces, pues vamos a tratar de nosotros ver los factores que influyen en la combustión de forma integral, pero pues la idea no es entender y analizar el mecanismo involucrado, sino solo pues ver más o menos qué factores influyen. Ya no sé si es un poco o es mucho, ¿no? Cuando hablamos de combustión, hay algunos factores que son sumamente importantes, dentro de ellos el oxígeno, qué tipo de residuos estamos tratando y el combustible que hemos utilizado para ponerlo en contacto. Y pues con estas condiciones debemos tener una temperatura lo suficientemente alta como para encender esta mezcla de residuos con combustible y crear una mezcla turbulenta de aire con los residuos y el combustible para que se lleve a cabo la combustión. El tiempo que tarden en pues combustionarse, o sea, llevarse a cabo la combustión, pues es el tiempo de residencia necesario y pues estas condiciones se le van a conocer como las 3 T's de combustión: tiempo, temperatura y turbulencia. Dentro de estas, pues la velocidad va a estar muy relacionada con estas y pues va a afectar a la integridad de la reacción. Estas tres variables no son independientes entre sí, porque si tú cambias una, afectas a las otras dos, y si tú cambias cualquier otra, se afectan las otras dos. Es muy importante saber que, pues ya decíamos que si el tiempo no es completo, bueno, vamos a ir viendo uno por uno, sí es cierto, perdón. Ok, hablemos de la temperatura. La velocidad a la que se oxida un compuesto combustible se va a ver muy afectado por la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápida va a ser la reacción de oxidación. Las reacciones químicas involucradas en la oxidación de un combustible y un oxígeno pueden ocurrir incluso a temperatura ambiente, pero mientras más alta la temperatura, más veloz, y mientras más baja la temperatura va a ser más lento. Por esta razón, podemos tener una pila de trapos llenos de aceite, que puede ser un peligro de incendio,
pero pequeñas cantidades de calor que son liberadas por la oxidación de los aceites que están en los trapos va a incrementar la temperatura de los trapos y va a aumentar la temperatura que está alrededor de ellos y por ende va a aumentar la velocidad de oxidación y se va a liberar aún más calor. Mientras más caliente, mucho más rápido. Entonces comienzas a tener una pila de trapos ahí con aceite que se está quemando hasta un incendio en el que se puede llevar toda tu casa porque va mucho más rápido. Mientras más temperatura, más rápido. Cuando nosotros hablamos de incineradores o cuando tengamos nosotros procesos de combustión, pues la ignición se va a lograr agregando calor para acelerar este proceso. En realidad, cuando tú estás incinerando tus residuos con tu mezcla de combustible, pues vas a ir aumentando poco a poco la temperatura y tu proceso cada vez va a ser más rápido. Se necesita calor para quemar cualquier mezcla de aire y cualquier combustible hasta alcanzar la temperatura de ignición de la mezcla. Al calentar gradualmente la mezcla de combustible y aire, la velocidad de reacción y la energía que se libera va a aumentar gradualmente hasta que la reacción ya no dependa de la fuente de calor del exterior, sino que ya va a tener su propia fuente de calor interna. El efecto va a generar aún más calor del que se pierde en los alrededores y la temperatura de ignición debe alcanzarse o superarse para garantizar una combustión completa. Mientras más caliente esté lo que estás haciendo ignición, pues más rápido se va a quemar y entonces puedes asegurar que sí tuviste una buena combustión. También yo creo que esto ya lo tienen muy claro de cuando hablamos de incineradores de residuos sólidos, que para que nosotros mantengamos la combustión de un residuo, la cantidad de energía liberada por ese residuo quemado debe ser suficiente para calentar al residuo que va entrando. En nuestro caso no estamos hablando de residuos sólidos, sino de aire. Entonces, los residuos que nosotros lleguemos a incinerar tienen que ser lo suficientemente calientes o tienen que calentar lo suficiente para calentar el aire que está para que se lleve a cabo la ignición. De lo contrario, pues se debe agregar un combustible para llevar a cabo estas igniciones. La temperatura de ignición de varios combustibles y compuestos se puede encontrar en muchos manuales de combustión y estas temperaturas van a depender de condiciones de combustión y por lo tanto, pues se deben de usar como guía. Es decir, pues ustedes van a la biblioteca, ahorita pueden accesar a la biblioteca virtual de la UAM y pues pueden checar las condiciones de combustión y les va a dar una idea, pero deben de usarla como guía. Ustedes como ingenieros tienen que aprender a usar estas guías, pero también tienen que estar conscientes de que no están apegadas a las condiciones reales, sino que solo te dan una idea. En sí, pues vamos a definir la combustión como un proceso químico que va a ocurrir por la combinación rápida de oxígeno con varios compuestos químicos que van a resultar en la liberación de calor. Este término combustión también se le conoce como oxidación o incineración. Los compuestos orgánicos oxidantes que contienen azufre y halógenos pueden producir contaminantes no deseados, como el dióxido de azufre, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico o el fosgeno, que es un gas muy venenoso y es un componente químico industrial utilizado para hacer plásticos y pesticidas. Si están presentes estos contaminantes, entonces cuando nosotros hablemos de un incinerador de corrientes gaseosas, necesitamos poner un filtro que evite que estos contaminantes estén presentes para no liberarlos a la atmósfera. Existen varios sistemas de combustión básicos, aunque estos dispositivos son físicamente similares, las condiciones bajo las cuales operan pueden ser diferentes. La elección del dispositivo adecuado va a depender de muchos factores, incluido el tipo de contaminantes, si son peligrosos o si no son peligrosos, el flujo de residuos, la concentración de combustibles en el vapor, la velocidad de flujo del proceso, los requisitos de control y una evaluación económica. Es decir, puede que sea el más para tu proceso, pero es carísimo, entonces pues buscas una solución un poco más económica, ¿no? En la incineración vamos a tener 5 factores que van a estar influyendo directamente en ella. Y pues el primero es la concentración de los residuos que van a servir como combustibles en el flujo de nuestra corriente. No es lo mismo tener los residuos en forma sólida y estarlos metiendo a través de una banda y estar controlando ahí más o menos el peso que hablar de corrientes gaseosas. Porque en las corrientes gaseosas podemos tener
corrientes con más concentración o menos concentración. Entonces no es lo mismo tratar, incluso si lo llevamos a la parte de los sólidos que ustedes ya lo conocen, no es lo mismo tratar un volumen que 3, 4 o 5 veces esa misma cantidad. El segundo factor es la temperatura, y la temperatura pues va a ser, no es lo mismo que tu corriente gaseosa esté a 20 grados centígrados que a 150 grados centígrados, que esté a 500 grados centígrados. Es completamente diferente, por lo que ya estábamos viendo, ¿no? A veces es necesario que nosotros lo calentemos para que esto pueda pues llevarse a cabo con mayor velocidad. El tercer factor es la pérdida de calor en la cámara de combustión, y esto pues va a estar muy relacionado con los materiales con los que se esté construyendo esta cámara de combustión, y pues vamos a tener pues ciertos escapes, o nos hace falta mantenimiento, o por la misma geometría de nuestra cámara pues vamos a tener ciertas pérdidas. El cuarto factor es el tiempo de residencia, y pues cómo se mueven los residuos dentro de la cámara, y con residuos en este caso me refiero a las corrientes gaseosas, cuánto tiempo tiene que estar ahí y cómo se va a estar desplazando. El quinto factor es cómo está construida la cámara y pues de qué materiales está construido. Puede que tengamos materiales muy reflejantes, altamente reflejantes, pero también va a ser que nuestra cámara sea sumamente cara, o puede ser que tengamos una cámara enorme en la que podemos tratar pues una cantidad considerable de nuestro flujo, pero pues también va a ser más cara, ¿no? Entonces igual podemos tener una pequeña, no sé, dependiendo de estas pues las características que tenga nuestra cámara, pues es lo que vamos a poder hacer. La mayoría de los incineradores van a funcionar a temperaturas más altas que la temperatura de ignición. Es decir, que esta temperatura a la que los residuos se van a incinerar, pues va a ser la temperatura mínima. La destrucción térmica de la mayoría de los compuestos orgánicos va a ocurrir entre 590 a 650 grados centígrados. Después de eso, pues, o bueno, fuera de esos rangos, no podemos asegurar realmente la descomposición de los compuestos orgánicos, y bueno, mayor a 650 nos saldría muy caro, entonces con esos rangos estamos bien. En la mayoría de los incineradores de residuos peligrosos, estamos hablando de corrientes gaseosas, van a funcionar en más o menos de 1800 a 2200 grados Fahrenheit, que traducido a nuestro español serían como de 1250 a 1600 grados centígrados, y esto es para garantizar la conversión casi completa de los residuos. El tiempo y la temperatura van a afectar la combustión de la misma manera en que la temperatura y la presión afectan el volumen de un gas. Si ustedes recuerdan los conceptos básicos, veíamos que pues tanto la temperatura como la presión en la fórmula general de los gases, pues la fórmula de los gases ideales, tenemos tanto la temperatura como la presión y el volumen, que están muy relacionados, pues en el mismo sentir vamos a tener el tiempo y la temperatura van a estar muy ligados a la combustión, en cómo se lleve. Cuando se aumenta una variable, la otra puede disminuir con el mismo resultado final. Esto, por ejemplo, cuando tengamos una temperatura muchísimo más alta, pues el tiempo de residencia va a ser mucho más corto, pero
si nosotros queremos tener el mismo grado de oxidación, podemos tener un mayor tiempo de residencia y entonces tendremos o podremos usar una temperatura mucho más baja. Les quiero pedir perdón por todo el ruido que hay, pero me es muy difícil grabar en lugares silenciosos. He estado buscando la oportunidad mejor para grabar, pero no estoy en mi casa. Ya les he comentado, bueno, creo que a ustedes no les he comentado, pero no sé si felizmente, pero bueno, tengo un embarazo de 2 meses y he estado un poco delicadita con este asunto, entonces estoy en casa ajena, por eso es que escuchan tanta música, tanto ruido, tanto bullicio, pero pues son cosas que escapan de mis manos. Así que discúlpenme, por favor. Cuando nosotros tenemos un mayor tiempo de residencia, pues vamos a utilizar una cámara de combustión mucho más grande que va a resultar en un costo mucho más alto. Entonces, elevar la temperatura de operación va a aumentar el uso del combustible, lo que también va a generar costos de operación. Entonces, los costos de combustible va a ser el principal gasto operativo en la mayoría de los incineradores. Y pues, ¿cuánto estás dispuesto a gastar continuamente? Pues trata de hacerle a cámara pues lo más grande que se pueda, ¿no? Lo más coherente posible. No vas a tener, ¿qué les gusta? 20,000 metros cúbicos. Pues, algo sensato, ¿no? Entonces, algo que te permita tener un equilibrio entre esto y pues dentro de ciertos límites bajar la temperatura y agregar el volumen para aumentar el tiempo de residencia es un método de operación altamente rentable y muy usado. El tiempo de residencia de los gases en la cámara de combustión se puede calcular a partir de esta ecuación en la que temperatura es igual a volumen entre el caudal y por una extraña razón no les puse aquí las unidades, pero vamos a tener que el tiempo está en tiempo de residencia, está en segundos, el volumen está en metros cúbicos y el caudal pues es el caudal volumétrico del gas en condiciones de combustión, que son metros cúbicos por segundo. Es decir, el caudal es el flujo total de los gases calientes en la cámara de combustión. Los ajustes de la velocidad del flujo pueden incluir el aire exterior agregado para la combustión, que va a influir directamente pues en esta velocidad de flujo e incluso le va a pegar también a la temperatura. Entonces vamos a estar jugando con estos dos factores, tanto la temperatura y el tiempo, y entonces vamos a estar haciendo mezclas y la idea es buscar una mezcla adecuada o bueno, el equilibrio adecuado entre la temperatura y el tiempo, porque va a haber dos razones muy importantes por las que son muy importantes. La primera es que para que se produzca una combustión completa, ¿se acuerdan que si no llegamos a la combustión pues podemos tener estos halógenos o contaminantes no deseados y que resultan peor que el tratamiento mismo? Pues cada parte de los residuos y de combustible deben estar en contacto con el aire que nos va a ofrecer el oxígeno. Y esto no he hablado, es que lo mejor es meter oxígeno puro para que tengamos la relación exacta, pero sería carísimo. Entonces lo que utilizamos nosotros es el aire, al igual que como respiramos, y tomamos cierto porcentaje de oxígeno de ahí y pues calculamos con exceso de aire. Pero necesitamos que este aire cargado de oxígeno esté en una parte proporcional con residuos y con el combustible. Si no logramos que tengan contacto completo, pues los residuos y los combustibles sin reaccionar se van a eliminar en la chimenea. Y entonces vas a tener residuos no tratados que pues van a terminar en el ambiente. En la mayoría de los incineradores, pues una porción de los residuos puede pasar por alto la llama y mezclarse en algún punto
del quemador y pues llegar con los productos calientes a la combustión. Existen unos incineradores que son los incineradores de llama, que pueden ser contacto directo, y los vamos a ver más adelante, pero tienen una característica muy especial, y es que estos sale la corriente de gas, toca directamente con el aire ambiente y se incinera justo en la punta. Pero ahorita lo vemos. Si las corrientes de residuos y las corrientes de aire no se mezclan adecuadamente, pues una parte de los residuos que estén en ellas no van a reaccionar. No van a reaccionar a la temperatura que debemos y por lo tanto van a tener un mayor tiempo que a lo mejor no se cumple y entonces estamos liberando los residuos a la atmósfera. Y pues vamos a tener varios métodos para mejorar la mezcla de las corrientes de aire con los residuos. Algunos de estos incluyen el uso de deflectores, y estos deflectores son pequeñas láminas, son como, pues la idea es romper el flujo laminar y es crear un flujo turbulento para que pues se revuelva, ¿no? También tenemos el uso de refractarios, que se refiere pues a la propiedad de ciertos materiales de resistir altas temperaturas sin descomponerse, y tenemos quemadores de remolino y placas reflectoras. El problema de obtener una mezcla completa no se va a resolver tan fácilmente a menos que estén diseñados adecuadamente. Muchos de estos dispositivos de mezcla pueden crear puntos muertos, como por ejemplo los deflectores. Si nosotros tenemos estas barreras, pues va a haber alguna parte en la que esté algunas partículas ahí suspendidas, y estos puntos muertos pues van a reducir el rendimiento operativo. Hay quienes dicen, bueno, si tengo un flujo laminar, pues la respuesta está en meterle muchos obstáculos para que la mezcla se haga turbulenta. Pues muchas veces el insertar obstrucciones para aumentar la turbulencia no es la respuesta. El proceso de mezclar la corriente de residuos y la corriente de aire para obtener una temperatura uniforme para la incineración de los desechos, pues a menudo es la parte más difícil del diseño del incinerador, y es con lo que ustedes van a tener pues cierta complicación, ¿no? Hay un tema, y bueno, hay una forma de saber si su incineración se está llevando a cabo, y no sé si ustedes han visto en las estufas, pues cuando encienden un cerillo, y cuando ustedes en la estufa tienen una llama azul que va a parecer incolora, va a ser como de fondo azul cielo. Cuando ustedes prendan su estufa y no esté sucia y esté completamente limpia, la van a ver y va a indicar un buen funcionamiento, que tienes una buena cantidad de oxígeno por los quemadores. Cuando tú tienes una llama ya sea de color amarillo o naranja o con rastros de humo negro, sobre todo si deja humo, pues va a indicar que no se está llevando a cabo una buena combustión y por lo tanto te hace falta oxígeno, no se está mezclando bien el oxígeno con el combustible. Creo que ya a este punto está por demás decir que el oxígeno es necesario para que se produzca la combustión. Si no hay oxígeno, no se va a llevar a cabo una combustión. Se podrá llevar a cabo en ausencia de oxígeno, pero se llama de una forma completamente diferente y pues obtienes otros compuestos, ¿no? Para lograr la combustión completa de un compuesto debe haber un suministro suficiente de oxígeno para convertir todo en CO2 y en agua, pero sobre todo en CO2. Esta cantidad de oxígeno se conoce como la cantidad estequiométrica o teórica. La cantidad estequiométrica de oxígeno se va a determinar a partir de la ecuación química equilibrada que resume las ecuaciones de oxidación. Si se suministra una cantidad suficiente de oxígeno, la mezcla se denomina rica. Si no hay suficiente oxígeno para combinar con todo el combustible y los residuos para que se produzca una combustión incompleta, se llama mezcla pobre. Si se suministra más de la cantidad estequiométrica de oxígeno, la mezcla se denomina escasa, o sea, si es apenas un poquito más. El oxígeno agregado no va a jugar una parte en la reacción de la oxidación y pasa a través del incinerador. El oxígeno para un proceso de combustión casi siempre se suministra usando aire. Es lo que les decía, es muchísimo más caro utilizar oxígeno puro que utilizar el aire que tenemos en el ambiente con esta concentración de oxígeno,
porque el aire, si bien es un 79% de nitrógeno, tenemos más o menos un 21% de oxígeno. Entonces, por eso es tan conveniente utilizarlo. Si se dan cuenta, entonces, cuando nosotros queremos una cantidad de oxígeno, digamos 1, pues en lugar de meter pues la misma cantidad de corriente de aire que meteríamos si tuviéramos oxígeno puro, pues meteríamos 5 veces la cantidad de aire, ¿no? Pero al final te sale mucho más barato que comprar el oxígeno puro. Ya en la vida real, ya como ustedes ingenieros, ¿qué es lo que se hace? Pues la mayoría de veces se utiliza más de la cantidad estequiométrica de aire para que se garantice una combustión completa, porque podría ser que no tengas la cantidad de oxígeno suficiente y entonces tengas compuestos que no se hayan oxidado por la falta de oxígeno. Este volumen adicional se le conoce como exceso de aire, así como suena. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos de combustión no son capaces de lograr una mezcla ideal en las corrientes de combustible, aire y residuos, y la cantidad de exceso de aire a veces se mantiene al mínimo para reducir las pérdidas de calor. Es decir, ustedes si meten demasiado aire pueden estar enfriando la mezcla y por lo tanto aumentando el tiempo de residencia. El exceso de aire pues no va a participar en la reacción, pero pues sí va a absorber el calor que se produce y pues vas a tener estas pérdidas, ¿no? Y la idea es justo evitar eso. El proceso de combustión en la primera etapa es una reacción química muy rápida y pues es altamente irreversible. Yo creo que todos en casa hemos agarrado un papel y lo hemos quemado por cualquier razón, dígase una ruptura amorosa o porque querían prender la estufa o no sé, por cualquier razón han de haber quemado algún papel y eso les deja muy en claro que es casi imposible que una vez que el papel ha sido quemado regrese a la forma en la que estaba. Y pues se darán cuenta que es muy rápida porque cuando ustedes han prendido alguna vez un cerillo es altamente probable que se hayan quemado los dedos. Y bueno, ahorita por ejemplo, en los temas que tenemos allá en Estados Unidos, en California, pues tenemos los incendios que se están esparciendo de una forma súper rápida. Y que sabemos que eso va a ser completamente irreversible. El oxígeno que va a estar suministrado por el aire puede estar en exceso o puede obtenerse directamente de la corriente de gas del proceso. Cuando lo obtenemos directamente del aire se le conoce como aire primario y cuando lo tenemos de un gas de un proceso se le conoce como aire secundario. El contenido del carbono del combustible va a quemar casi completamente el dióxido de carbono y el hidrógeno del agua. Como ya lo mencionamos antes, los reactores de combustión deben funcionar con la mayor cantidad de exceso de aire, pero siempre cuidando que no vayamos a enfriar nuestro incinerador y esto con la necesidad de una combustión completa y que nuestro combustible y nuestros residuos pues estén en mezcla completa. Ahora en este punto me gustaría decir que bueno, nosotros tenemos una reacción que es extremadamente rápida y la combustión del combustible va a ocurrir casi en la zona de la entrada, quizás en, ¿qué les gusta? Unos centímetros, pónganle unos 20 centímetros en lo que es la longitud del reactor en condiciones de la entrada. El tiempo de residencia promedio se va a aproximar a 0. Es decir, casi va a ser instantáneo y la energía que se libere de la combustión del combustible pues se va a utilizar para calentar nuestra cámara de combustión. Cuando tenemos nosotros calderas industriales vamos a tener la mezcla de aire-combustible y esta mezcla se va a realizar por medios mecánicos. Va a producir una rápida combustión que va a estar acompañada de un incremento de temperatura que va a ser observada por el operador de calderas. El aire necesario para la combustión se puede clasificar en función de la temperatura o en función de su procedencia. De acuerdo a en función de su temperatura, pues se puede decir aire ambiente, que es el que va a rodear las calderas industriales en las condiciones de la temperatura ambiente en las que se encuentren las mismas, así como el operador de las calderas. Pues, por ejemplo, no sé, nuestras condiciones estándar son 20 grados centígrados. Dentro del aire ambiente podemos encontrar el aire seco y el aire saturado.
aunque normalmente es una combinación de ambos. El aire seco va a ser el aire que no se encuentra mezclado con el vapor de agua y es en realidad un término comparativo, ya que en la naturaleza siempre tenemos una cantidad de agua en el aire, y el aire saturado va a ser el aire que se almacena la máxima cantidad de vapor de agua que pueda retener a este aire a esa temperatura y a esa presión a la que se encuentra. El aire atemperado va a ser un aire que se incorpora a una corriente de aire, la cual va a estar precalentado. Puede ser que lo calientes en un proceso anterior y se va a encontrar pues a una temperatura inferior a la corriente de aire y el objetivo es modificar la temperatura. Y finalmente tenemos el aire precalentado. Este aire se va a encontrar a una temperatura superior a la temperatura ambiente y se va a encontrar a una temperatura mayor a la que se encuentra la caldera. Bueno, ya les había empezado a hablar acerca de dónde se produce la mezcla de aire, es como se va a llamar el tipo de aire también. Entonces, el operador de las calderas va a observar el aire que puede ser introducido por un conducto, siendo pues para una zona u otra. El aire primario se va a introducir justo con el combustible antes de los quemadores. El aire secundario es el que se va a suministrar al quemador para complementar al aire primario y va a facilitar la combustión. Y el aire terciario es el que se introduce en el quemador para complementar tanto el aire primario como el aire secundario. En la industria es muy poco común encontrar el aire terciario, pero sí es común encontrar pues el aire primario obviamente y es muy frecuente encontrar aire secundario. Yo ahora les voy a dejar una tarea sencillita, muy ligera, y es que ustedes me redacten en no más de un párrafo cuál es su experiencia con la combustión. Si ustedes han pues trabajado en algún incinerador, pues está padre, pero también va con pues si han incendiado algo en casa, si ustedes han quemado residuos en casa o pues algo que tenga que ver con la combustión, ¿vale? Es un párrafo máximo, no se extiendan demasiado.